Sí, se lo puedes hacer. Bueno, aquí tenemos nuestra celda electroquímica. Tenemos un electrodo de zinc, el cual va a ceder dos electrones y se van a conducir hacia el cobre. Al irse hacia el cobre, estos electrones del cobre los va a ceder hacia el líquido y los va a absorber estas moléculas que se disasociaron cuando se disolvió el sulfato de cobre en el agua. Entonces, viene y al pegarse aquí absorbe los dos electrones y se convierte en cobre neutro. Como es de la misma naturaleza que el electrodo, aquí se va a ir pegando. En este lado, al ceder los dos electrones, el zinc, los átomos que cedieron los dos electrones dejan de ser neutros y se convierten en zinc más 2. Y al no ser de la misma naturaleza, se despegan del zinc y se van hacia el líquido. Entonces aquí, ¿por qué se usa sulfato de zinc? Porque queremos que tenga esta misma naturaleza las moléculas que están aquí disueltas para no contaminar nuestro experimento. Igual acá, para no contaminar nuestro experimento. Pero esto podría ser cloro de sodio, algún ácido o alguna solución de interés. Aquí se pone esta barrera, es una barrera que puede ser un cerámico poroso, para que haya un flujo de los aniones, de las cargas. Al ceder electrones, esta se carga pues, más negativamente, y al tomar los electrones y cederlos, entonces al ser más, las cargas positivas de aquí se vienen hacia acá. Entonces hay un flujo y las de sentido contrario se vienen hacia acá. Entonces mantiene el flujo, mantiene la corriente. Ahora, las cargas que están fluyendo aquí son las que están fluyendo acá. Es la misma número de electrones que fluye aquí, es el mismo número de cargas. Entonces, por cada carga que fluye aquí, van a fluir dos electrones. Por eso la valencia tiene mucho que ver en los cálculos que vamos a ver más adelante. Ahora, el montaje experimental sería esta celda que se llama la celda de Daniel. Aquí tenemos el electrodo de cobre de alta pureza. Aquí tenemos nuestra solución, que es sulfato de cobre al 1 molar. Aquí tenemos lo que es nuestro zinc, y aquí tenemos una solución de sulfato de zinc al 1 molar. En este caso es aproximadamente como unos 80-90 mililitros de líquido de ambos sentidos. Se mantiene la misma concentración para que no influya en nuestro experimento. Entonces, la diferencia entre estos, ahora, va a generar un potencial. El potencial va a ser más negativo que es decir, es el que se va a oxidar, mientras que se va a reducir. Y no precisamente se reduce el cobre, se reduce el líquido que tenemos aquí. Entonces, una forma de se protege, no le pasa nada. Al que se va a oxidar va a ser Entonces, va a ir perdiendo átomos de tal forma hasta que se disuelva totalmente, y es el proceso de corrosión. Para que esto se presente, necesitamos, recuerden, 4 condiciones. Primero, que hay un electrolito. Aquí lo tenemos. Estos dos electrolitos están separados por esta barra que es porosa para que fluyan las cargas. Entonces tenemos el electrolito. En la primera condición tenemos un ánodo, que es el que se va a oxidar, un cátodo, el que se va a reducir. Ahora, ¿cuál de los dos se oxida y cuál se reduce? Pues se oxida, recordemos, el que tiene potencial más negativo. El que en forma práctica, el que requerimos más energía para obtenerlo de su estado natural al estado artificial. Este es un estado no natural, el zinc, porque naturalmente él se encuentra en la naturaleza como óxido de zinc o como otros compuestos. Y este es el cobre. Entonces, en el proceso se requirió más energía en el zinc que en el cobre. Por eso el zinc, de forma natural, su potencial es más negativo que el del cobre, ¿verdad? Ahora, eso de que esa analogía es una hipótesis, a final de cuentas. Acuérdense que en la ciencia las grandes verdades de hoy serán las grandes mentiras del mañana. Entonces, al haber aquí un flujo de corriente de este electrodo a este electrodo, del de un potencial menor a uno mayor, porque son electrones, el electrón va a irse hacia el lado más positivo, que es generamos una corriente, y por tanto un diferencial de voltaje.
En este caso es cercano a lo que dice la teoría, que es 1.1. Este error que vemos aquí pues puede ser por falta de calibración del instrumento de medición, falsa de contactos aquí. Igual se nos contaminó un poquito el líquido cuando lo sumergimos, se nos pasó un poquito de este líquido a entonces eso altera un poco el experimento, pero podemos ver que aquí se está haciendo el proceso de corrosión. Si nosotros lo dejamos en el tiempo, resulta que va a aumentar su masa porque se están pegando los átomos de cobre, y va a ir disminuyendo porque es el que se va a oxidar. Es lo que va a suceder, que es precisamente lo que vemos acá. Entonces va a perder masa, podemos verlo aquí está perdiendo el zinc, mientras que estos zinc más 2 van a tomar los electrones que liberan este cobre más 2 va a tomar los electrones que libera el zinc, y al ser de la misma naturaleza, al tocar aquí, tiende a tocar, va a quedarse pegado. Entonces por eso el cobre al final de cuentas va a aumentar su masa y va a disminuir, y lo utilizamos para volverlo a utilizar en experimentos futuros. Por eso usamos aquí sulfato de cobre, y sulfato de zinc, para que más que una contaminación, es el mismo material que está pegando, y aquí está perdiendo y no estamos contaminando el líquido. Entonces esto está generando un voltaje, hay un paso de electrones. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando se termine, se agoten todos los átomos de cobre más 2, o todos los átomos de zinc más 2 que están en el líquido, es decir, cuando se agote el electrolito, o cuando se agote el cobre, que ya no haya cobre, o que es el cátodo, o cuando se agote el ánodo, cuando ya no haya zinc, o cuando se rompa este cable. Entonces, cuando acabemos con una de las 4 condiciones, el proceso de corrosión se termina, ahí se para. Entonces aquí tenemos, es a final de cuentas una batería. Es una batería, es el principio de las baterías que vemos por ejemplo en los carros. Claro, utilizan otros electrodos y otros electrolitos, pero es el mismo principio, incluso de las baterías esas AAA, AA que compramos en el mercado. Ahora, es bien importante ver esto porque en la siguiente clase vamos a desarrollar lo que es toda la matemática a través de la primera ley de la termodinámica, y vamos a llegar a las expresiones teóricas. Entonces tenemos que tener algo en mente. Número 1, que estos materiales, cuando están en el fenómeno de corrosión, presentan un potencial, es decir, una diferencia de voltaje. Entonces uno de ellos va a ser más positivo y el otro va a ser más negativo. Entonces, y aquí lo vemos. Este voltaje se llama el voltaje de celda, el potencial de celda. Lo vamos a calcular. No vamos a hacer cálculos teóricos, pero sí vamos a desarrollar las teorías. Lo que nosotros trabajamos experimentalmente. Entonces, esto es lo que está dando lo real. Entonces, como les decía, es muy cercano a lo que marca la literatura. La literatura nos marca. Entonces, uno de ellos es más positivo y más negativo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Al intercambiar los polos en el electrodo. Entonces, ¿qué significa? Que acuérdense que este es el polo negativo, ¿ah? Positivo, perdón. Es el positivo y este es el negativo. Y este es el positivo, o sea, es el más positivo. Y este es el más negativo. ¿Por qué? Y es lo lógico, porque si yo le quito electrones, estoy haciendo este material más positivo. Y si está tomando los electrones, lo estoy haciendo más negativo. Entonces, y este fenómeno, si yo quito uno de los electrodos, y quiero medirlo, no hay forma. Yo necesito, si se fijan, ya no hay voltaje. ¿Por qué? Porque ya no hay corrosión. Yo puedo introducir esta punta
y me va a dar otro voltaje totalmente diferente, porque ya no estamos hablando del mismo electrodo, sino del electrodo del material que está la punta hecha. Entonces, esta es la forma en que experimentalmente se comprueban los potenciales. En la práctica, recuerden, a nosotros nos interesa no tanto cuánto es el valor de este potencial o este valor de este potencial, sino trabajamos con las diferencias. A final de cuentas, esta es una diferencia de potencial que genera. Entonces, si yo quito y hago esto, ahí está fluyendo los electrones. Voy a ver si es suficiente. Tal vez no sea suficiente, porque requeriríamos a lo mejor más volumen, mucho más volumen para medirlo. Pero voy a ver si nos puede medir cuántos electrones están pasando. No creo, porque acuérdense que perdón, tengo que ponerle aquí en corriente alterna. Le había puesto bueno, aquí miren. Dejen calibrarlo. Ahí está en ceros. Ahí está en ceros más o menos. Y ese sería el voltaje, el paso de electrones que están pasando, la corriente. 0.14 amperes. ¿Cómo aumento esto? Pues aumentando el volumen del líquido, aumentando el área superficial. Entonces, porque está viendo la corrosión, está aumentando. Entonces, fíjense, si aquí está pasando 0.17, 16 amperes, quiere decir que están pasando 0.17 coulombs por hora. Entonces, si yo sé que cada molécula que sale del líquido tiene 2 amperes, entonces corresponde que la mitad de esa corriente corresponde a las cargas que están presentando dentro del líquido. Entonces, si yo conozco la densidad, yo puedo calcular la cantidad de masa que está saliendo, porque sé cuántas moléculas por segundo, que es la mitad de esa corriente, porque por cada dos electrones se desprende un zinc de este lado y se pega un cobre de este lado, por cada 2 electrones. Entonces, por el número de valencia, por cada 2 electrones que salen de aquí, que pasan por este cable, entonces sale un electrón. Si yo sé que tengo 0.15, entonces quiere decir que es 0.07 amperes de corriente de cargas que están aquí. Entonces yo ya tengo puedo calcular con el número de átomos que salen, y yo ya sé cuánto es el peso molecular del zinc. Y entonces yo puedo calcular la cantidad de masa que se desprende por año. Y es como se calcula en la práctica. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ese cálculo. Aquí está muy controlado el experimento. A veces tenemos, porque aquí tenemos un solo elemento, a veces tenemos un acero aquí, y no nada más está saliendo hierro, está saliendo otros compuestos. Eso lo hace cada vez más complicado, más complejo. Pero bueno, esto nos da una idea de lo que está sucediendo y los cálculos de esto. Entonces, si nosotros logramos entender lo que está pasando aquí, vamos a poder entender cosas un poco más complejas y entender las ecuaciones, pero más que nada los valores experimentales, como es esto, que aquí tengo, por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces yo tengo 0.16. Yo de aquí puedo poner algo que trabaje a un volt y que funcione con 0.16 amperes y me funciona. Tal vez un LED, o puedo poner varias de estas en serie, en paralelo, y hacer una batería como las que conocemos, que es, a final de cuentas, eso es. Solo que en el caso de baterías, esas AAA, utilizamos electrolitos sólidos. No, en este caso son líquidos. El electrolito no necesariamente tiene que ser líquido, puede ser sólido.
Entonces, esa es la diferencia de las baterías. No sirve más. En el caso de los carros, es líquido. En el caso de las baterías AAA, AA, de esas cuadradas, redondas que compramos para las calculadoras o para los equipos de la casa, son electrolitos sólidos. Y ya vimos, por ejemplo, en la clase anterior, que esta es una batería. Es el mismo principio. Tenemos nuestro electrodo, que es que es una mezcla de óxido de magnesio con carbón. Tenemos que este es el cátodo, este es el ánodo, y aquí tenemos nuestro electrolito, que es hidróxido de potasio con un poco de agua. Entonces, cuando se acaba esta batería, ¿qué voltaje me da? Pues me da la diferencia de los potenciales de estos dos. Del electrodo, el cátodo y el ánodo. ¿Cuándo se acaba esta batería? Pues cuando se agote ya sea el electrolito, ya sea el cátodo o ya sea el ánodo. Bueno, el cátodo ese se mantiene. Más bien el electrolito o el ánodo, que es el que se va a acabar. Y entonces esta batería es exactamente esto. Si nosotros entendemos esto, vamos a entender esto, o vamos a entender esto otro, que es la batería de los carros. Lo único que cambia son los compuestos. Entonces, y es exactamente esto. Entonces, y para la siguiente, bueno, vamos a tener esto, le vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica y vamos a ver lo que resulte. Y después vamos a ver una forma experimental, cómo medimos el potencial de y cómo medimos el potencial de Entonces, ¿cómo lo medimos? Pues que ya en la literatura ya está por ahí descrito. Pero bueno, vamos a ver cómo lo vamos a medir. Entonces, probablemente regresemos a este mismo experimento. Entonces, como vamos a regresar, por eso la importancia de usar estos electrolitos, para que no nada más lo sacamos, lo pulimos para limpiarlo un poco, pero a final de cuentas no hay elementos de los que no debe de haber, diferentes, ¿no? Y entonces, con eso podemos aquí verificar. Si lo dejamos así, una semana, 2 semanas, vamos a ver que se va a agotar el electrolito, se va a agotar el electrodo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un proceso de corrosión. El electrolito se está reduciendo y el electrodo se está oxidando, se está desprendiendo. Y vamos a ver en el fondo partículas de zinc. Partículas de cobre no, porque se están pegando al propio cobre, pero de zinc sí vamos a ver que se va a empezar a ver. El líquido es transparente, pero una vez que terminemos, vamos a empezar a observar lo que son las partículas de zinc. Entonces, por ejemplo, es poroso, porque recuerden que necesitamos y vamos a observar, bueno, no, todavía no se observa, pero si lo dejamos más, vamos a observar que se van a empezar a sentar. ¿Por qué? Porque es un sulfato de zinc. El sulfato de zinc se está saturando con zinc más 2. En algún momento se van a sentar, de algún lado va a tomar los electrones, porque necesita estar en equilibrio. Bueno, entonces hasta ahí dejamos y nos vemos la próxima clase.